Tu hermana murió por tu culpa. La acusación de su madre en la graduación de medicina. Cuando el rector llamó a Laura Castillo al escenario para recibir su título de médico, jamás imaginó que su madre irrumpiría en el salón de actos gritando: «Tu hermana murió por tu culpa». El silencio que siguió fue ensordecedor. 500 personas observando, cámaras grabando. Laura, paralizada en el atril, con su bata blanca, mientras Pilar subía los escalones con un pendrive en las manos. El dulce aroma de las coronas de flores se mezclaba con el perfume caro de las familias presentes. La tela de la bata se pegaba al cuerpo sudado de Laura. Los flashes saltaban por todas partes. Sus compañeros susurraban entre ellos, algunos grabando con sus móviles. Pilar llevaba un severo vestido negro, el pelo canoso recogido en un moño apretado. Sus manos temblaban al sostener el pequeño dispositivo. Laura sentía el corazón martilleándole las costillas. El micrófono captaba cada una de sus respiraciones jadeantes. Hasta los bebés dejaron de llorar. Pero Laura no estaba allí solo para graduarse. 20 años antes, había hecho una solemne promesa ante el pequeño ataúd blanco de su hermana Marina. Salvaría vidas para compensar la que no pudo salvar. Lo que nadie sabía era cómo murió exactamente Marina aquella tarde de diciembre y por qué Laura cargaba con esa culpa como una cicatriz invisible desde hacía 2 décadas. El doctor Alejandro Reyes intentó acercarse al escenario porque conocía los oscuros secretos de aquella familia y temía lo que estaba a punto de suceder. La profesora Inés Moreno apuntó discretamente su móvil hacia la escena, porque llevaba años sospechando que en esa historia había más de lo que parecía. Javier saltó de su silla para apoyar a Laura, porque la amaba profundamente y sabía que cargaba con un trauma devastador desde la infancia. Pero esta historia no empezó aquí. Empezó 20 años atrás, cuando 2 hermanas jugaban inocentemente en el patio de una casa sencilla en Barcelona. Empezó con una promesa rota, una puerta olvidada abierta y una niña que nunca más volvió a casa. La verdad tenía capas que ni la propia Laura comprendía del todo. Para entender cómo llegó Laura a este momento de horror público, necesitas conocer 3 historias. La historia de la tarde en que todo cambió, la historia de los secretos que una familia guardó durante 2 décadas y la historia de cómo un pendrive revelaría verdades que nadie estaba preparado para oír. Todo comenzó una cálida tarde de diciembre, cuando Laura solo tenía 12 años. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia que pueda cambiar tu perspectiva. Más de 500.000 de mujeres ya forman parte de nuestra comunidad. Sé la próxima. 6 meses antes de la graduación, Laura se despertaba cada día a las 5 de la mañana. Su apartamento de una habitación en el barrio de Malasaña era sencillo, casi espartano. Paredes blancas, pocos muebles, una mesa llena de libros de medicina y anatomía. En la pared, encima del escritorio, una única fotografía enmarcada. 2 niñas sonrientes abrazadas. Marina tenía 8 años en la foto, Laura 10. La fina cicatriz en el brazo izquierdo de Laura era su recordatorio físico de aquel día. La tocaba inconscientemente cada mañana al despertar. Laura era conocida entre compañeros y profesores como la estudiante perfecta. Notas impecables, nunca faltaba a clase, siempre voluntaria para guardias extra, pero detrás de esa dedicación obsesiva se escondía un miedo paralizante al fracaso. Cada paciente al que no conseguía ayudar en las prácticas le hacía revivir aquella tarde terrible. Lo compensaba estudiando hasta el agotamiento, revisando protocolos hasta el infinito, comprobando y recomprobando diagnósticos. Sus compañeros admiraban su disciplina. Ninguno de ellos sospechaba el pánico constante que la motivaba. El trauma que arrastraba Laura tenía raíces profundas.
Aquella tarde de diciembre de hacía 20 años se suponía que debía cuidar de su hermana pequeña. Sus padres habían salido a hacer unos recados en el banco. Laura tenía 12 años, Marina solo 8. Lo último que Laura recordaba con claridad era estar viendo la televisión. Marina jugaba en el patio. Luego vino el silencio, la puerta abierta, la desesperación de buscar y no encontrar. Horas después, la policía trajo noticias devastadoras. Habían encontrado a Marina sin vida. Lo que Laura quería de verdad, más que nada en el mundo, era salvar al menos una vida tan valiosa como la que perdió. Soñaba despierta con el momento en que sostendría a un recién nacido y oiría su primer llanto. Tenía un viejo estetoscopio guardado en un cajón, regalo de su difunto padre, que simbolizaba ese sueño imposible de redención. A veces, a altas horas de la noche, Laura lo cogía y lloraba en silencio. Fue durante una guardia en el hospital pediátrico donde Laura conoció a Javier. Él estaba en su último año de residencia en pediatría. Ella aún cursaba sexto. Una niña de 6 años había ingresado con fiebre alta y convulsiones. Laura observaba atentamente mientras Javier examinaba a la niña con movimientos seguros pero delicados. Explicaba cada paso a los internos presentes, con voz tranquila y manos firmes. Cuando la crisis pasó y la niña se estabilizó, Laura se dio cuenta de que había contenido la respiración todo ese tiempo. ¿Eres nueva aquí?, preguntó Javier después, mientras se lavaban las manos en el lavabo del pasillo. No te he visto en las otras guardias. Primera semana en pediatría. Laura Castillo. Le tendió la mano todavía húmeda. Javier Serrano. Parecías más nerviosa que la madre de la paciente. Sonrió. Pero no era una burla. Era una amabilidad genuina. Los niños me ponen nerviosa, admitió Laura. Por eso elegí pediatría. Necesito superar esto. Interesante. La mayoría elige pediatría porque les encantan los niños. ¿Tú la elegiste porque les tienes miedo? No miedo. Pavor a fallarles. Javier la estudió un largo momento. Había algo en sus ojos que Laura no podía descifrar. Comprensión, quizás. Reconocimiento. Entiendo más de lo que imaginas. Te contaré un secreto. Yo también elegí pediatría por los motivos equivocados. O quizás los correctos, ya no lo sé. Hizo una pausa. Perdí a mi hermano pequeño cuando yo tenía 15 años. Leucemia. Estuve a su lado durante todo el tratamiento. Vi a médicos increíbles salvando a algunos niños. Vi a otros rendirse demasiado pronto. Juré que yo sería diferente. Laura sintió que algo se rompía en su pecho. Alguien por fin lo entendía. Yo también perdí a alguien, a mi hermana, tenía 8 años. Las palabras salieron antes de que Laura pudiera detenerlas. Lo siento mucho. ¿Fue una enfermedad? Laura dudó. Fue culpa mía. Javier no presionó. Solo asintió y cambió de tema, ofreciéndose a mostrarle los mejores recursos de pediatría del hospital. Pero algo se había plantado en ese momento. Una conexión silenciosa entre dos médicos movidos por la culpa y la redención. En las semanas siguientes, Laura y Javier pasaron cada vez más tiempo juntos. Él le enseñaba técnicas prácticas que los libros no mostraban. Cómo calmar a los bebés que lloran. Cómo hablar con padres desesperados. Cómo reconocer señales sutiles de que algo iba mal con un paciente. Y poco a poco, Laura empezó a confiar en él, contándole fragmentos de su historia. 3 meses antes de la graduación, durante una guardia especialmente difícil en la que perdieron a un paciente de 2 años, Laura finalmente le prometió a Javier que le contaría toda la verdad. Después de la graduación, le dijo, cuando tenga mi título, cuando demuestre que lo he conseguido, entonces te lo contaré todo sobre Marina. Javier le cogió la mano aquella noche. Estaré aquí, no importa lo que tengas que contar. La Facultad de Medicina de la Complutense era una institución centenaria en el corazón de Madrid. Pasillos de mármol, antiguas vidrieras,
Una biblioteca con volúmenes raros. Había una rígida jerarquía no escrita entre los estudiantes. Los que venían de familias de médicos eran tratados como realeza académica. Los que llegaban por méritos propios, como Laura, tenían que trabajar el doble para que se les tomara en serio. La presión era constante y silenciosa como un gas venenoso. Para Laura, cada día en la facultad era una prueba. Cada clase, una oportunidad para honrar la memoria de Marina. Se ofrecía voluntaria para los casos más difíciles. Estudiaba hasta la madrugada. Rechazaba invitaciones sociales. Sus compañeros la llamaban la monja de la medicina a sus espaldas. Laura lo sabía, pero no le importaba, o fingía que no le importaba. Su relación con su madre, Pilar, se había deteriorado por completo en los últimos años. Pilar nunca se recuperó de la muerte de Marina. Se convirtió en una mujer amargada, extremadamente religiosa, que veía señales divinas en todo. Cada vez que Laura iba a visitarla a la antigua casa de Barcelona, había velas encendidas para Marina, fotos de la niña en todas las habitaciones, su cuarto conservado exactamente como estaba hacía 20 años. «Vas a ser médico», decía siempre Pilar con una extraña mezcla de orgullo y resentimiento. Marina nunca tuvo esa oportunidad. Tienes que vivir por las dos. Laura nunca sabía cómo responder. El peso de esa expectativa la asfixiaba. Pero en los últimos meses antes de la graduación, algo había cambiado en Pilar. Las llamadas telefónicas se hicieron más frecuentes y extrañas. «Tenemos que hablar de aquel día», decía. «Necesitamos la verdad». Laura siempre daba largas, con miedo de a dónde llevarían esas conversaciones. El doctor Reyes, el rector de la facultad, también empezó a actuar de forma extraña. Había sido médico en Barcelona 20 años atrás. Laura lo descubrió por casualidad al ver su nombre en periódicos antiguos de la ciudad. Siempre que se cruzaban por los pasillos, él desviaba la mirada. Una vez le oyó comentar a otro profesor: «Esa chica carga un fardo que no debería ser suyo». 2 semanas antes de la graduación, Laura se dio cuenta de que algo iba definitivamente mal. Pilar llamó 3 veces en un día, insistiendo en que tenían que hablar. Cuando Laura finalmente contestó, la voz de su madre era diferente, decidida, casi amenazante. «He guardado algo durante todos estos años, una grabación. ¿Sabes de lo que hablo?» «¿Qué grabación, mamá?» «Del día que murió Marina. Nunca te lo conté, pero tu padre lo filmaba todo en aquella época. Tenía aquellas cámaras antiguas. Os grabó a las 2 jugando aquella mañana, y después grabó otras cosas». La sangre se le heló a Laura. «¿Qué otras cosas?» «Lo descubrirás pronto. Es la hora de la verdad, Laura. 20 años es demasiado tiempo cargando con mentiras». La noche antes de la graduación, Laura estaba estudiando en su apartamento cuando sonó el timbre. Era tarde, pasadas las 11. Por la ventana vio el coche de Pilar aparcado en la calle. Su instinto le gritó que no abriera, pero abrió. Pilar entró sin ser invitada. Parecía haber envejecido 10 años desde la última visita. Llevaba un bolso de cuero raído. «He venido a traerte esto». Sacó un pendrive del bolso. «Mañana te gradúas. Vas a recibir tu título. Vas a cumplir tu sueño. Pero primero necesitas saber la verdad». «¿Qué verdad? ¿De qué estás hablando?» «Mira el pendrive. Está todo ahí. Las grabaciones de tu padre. Lo que realmente pasó aquel día. Luego hablamos». Pilar dejó el pendrive sobre la mesa y se fue sin decir más. Laura se quedó mirando el pequeño objeto como si fuera una granada a punto de explotar. Una parte de ella quería tirarlo, pero otra parte, la que llevaba 20 años castigándose, necesitaba saber. Todavía no sabía que en las próximas 24 horas toda la verdad que conocía sobre sí misma sería destruida y reconstruida de una forma que jamás podría haber imaginado.
Fue precisamente esa curiosidad fatal la que llevaría a Laura, al día siguiente, a tomar la decisión más peligrosa de su vida. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo ahora. Leo cada uno y respondo con cariño. Deja tu like si esta historia está tocando tu corazón. 3 horas después de que Pilar se marchara, Laura seguía sentada en la silla, mirando fijamente el pendrive sobre la mesa. Le temblaban las manos. Un sudor frío le recorría la nuca. Ya se había levantado 3 veces para cogerlo, pero siempre retrocedía en el último segundo. La graduación sería en menos de 12 horas. Debería estar descansando, preparando su discurso, planchando la ropa. En lugar de eso, estaba paralizada por el miedo a una verdad que llevaba arrastrando 2 décadas. Finalmente, a las 2 de la madrugada, Laura conectó el pendrive al portátil. Había varios archivos de vídeo. El primero tenía fecha de 20 años atrás, el 9 de diciembre. Le sudaban tanto las manos que apenas podía controlar el ratón. Hizo clic. La imagen temblorosa de una cámara antigua apareció en la pantalla. Un patio soleado. 2 niñas jugando. Laura reconoció inmediatamente la casa de su infancia en Barcelona. En la grabación, Marina saltaba a la comba riendo. Laura, más mayor, le ayudaba a contar los saltos. 23, 24. Las voces infantiles resonaban en el patio. Luego la cámara se giró para mostrar el rostro del padre. «Mis princesas», decía, «un día veréis esto y os reiréis de lo pequeñas que erais». Laura cerró los ojos. El dolor era físico, visceral, como cuchillos rasgando viejas cicatrices. Pausó el vídeo. No podía continuar. Todavía no. Guardó el archivo en otro sitio, arrancó el pendrive del ordenador y lo escondió en el fondo del cajón de la ropa. Mañana, después de la graduación, después de conseguir por fin el título que le prometió a Marina, entonces tendría el valor de enfrentarse al pasado. Pero el sueño no llegó. Laura pasó el resto de la noche tumbada en la oscuridad, mirando el techo, escuchando las voces del pasado resonando en su cabeza. A las 5 de la mañana desistió de dormir. Se duchó, se vistió, cogió la bata blanca cuidadosamente planchada y volvió a coger el pendrive. Quizás lo necesitaba. No sabía muy bien por qué. Solo una oscura intuición. La graduación empezaba a las 10. Laura llegó al salón de actos a las 8:30. Sus compañeros ya circulaban animados, las familias se hacían fotos. Buscó a Javier y lo encontró cerca de la entrada hablando con otros residentes. Cuando él la vio, su rostro se iluminó. «Estás pálida. ¿Has conseguido dormir?» «No mucho. Mi madre apareció anoche. Fue extraño». «¿Extraño cómo?» Laura miró a su alrededor. Demasiada gente cerca. «Luego te cuento. Es complicado». Pero no tuvo tiempo de contárselo, porque en ese momento Pilar apareció en la entrada del salón de actos. Llevaba el mismo vestido negro de la víspera, el pelo recogido rígidamente, los ojos rojos de quien no ha dormido. Cuando vio a Laura, caminó directamente hacia ella con pasos pesados y decididos. «¿Lo has visto?», fue todo lo que dijo Pilar. «No, no he tenido valor. Mentirosa, siempre has sido una mentirosa, igual que yo lo he sido durante todos estos años». Javier intentó intervenir. «Señora Castillo, hoy es un día importante para Laura. ¿Quizás podrían hablar después?» Pilar lo ignoró por completo. «¿Dónde está el pendrive?» Laura tocó instintivamente el bolsillo donde lo había guardado. «Lo tengo yo, pero no voy a verlo ahora. No aquí. Deberías, antes de subir a ese escenario y fingir que mereces ese título». Las palabras golpearon a Laura como puñetazos. Sintió que le flaqueaban las piernas. Javier la sujetó por el brazo. Otros compañeros empezaron a darse cuenta de la discusión, formando un semicírculo curioso a su alrededor. «Merezco este título», dijo Laura con voz baja pero firme.
He trabajado 6 años por él. He estudiado hasta sangrar. Lo he hecho todo bien. Lo hiciste todo mal aquel día y nunca has pagado por ello. El dolor en el pecho de Laura era insoportable. 20 años de culpa, vergüenza, autocastigo. 20 años intentando compensar y nunca sería suficiente. Siempre lo había sabido. Pero oírlo de su propia madre lo hacía todo demasiado real. Sé que le fallé a Marina, lo sé cada día de mi vida, por eso me hice médico, para intentar salvar a otras Marinas. ¿No crees que he sufrido lo suficiente? Sufrir no es pagar, la verdad es pagar. Pilar se dio la vuelta y se fue, dejando a Laura temblando en medio del pasillo. Javier la abrazó, pero ella apenas lo sintió. La profesora Inés Moreno lo observaba todo desde lejos, con el móvil en la mano. El doctor Reyes apareció corriendo desde el otro lado del salón con el rostro preocupado. «Laura, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?» Parecía genuinamente afligido. «Estoy bien. Solo es mi madre, que está siendo difícil. Tu madre está pasando por un momento complicado. Todos lo estamos». El doctor Reyes escogió las palabras con cuidado. «Si necesitas hablar después de la ceremonia, mi despacho está abierto». Había algo en la forma en que lo dijo, como si supiera exactamente de qué estaba hablando Pilar, como si él también guardara secretos sobre aquel día terrible. La ceremonia comenzó. Laura se sentó entre los graduados, intentando centrarse en los discursos, pero su mente estaba atrapada en un bucle destructivo. Repasaba constantemente aquella tarde, intentando recordar detalles. ¿Qué había pasado exactamente? Marina estaba en el patio, Laura en el salón. La puerta estaba abierta. Laura se había olvidado de cerrarla. Marina salió y nunca volvió. O eso era lo que Laura siempre había creído. ¿Y si había más? ¿Y si el pendrive mostraba algo diferente? Volvió a tocarse el bolsillo. El pequeño dispositivo quemaba como carbón. Durante el descanso, Laura se encerró en el baño. Sacó el móvil, conectó el pendrive a través de un adaptador y buscó los otros archivos. Había un segundo vídeo. Fecha, la misma tarde. Hora, las 3 de la tarde. 2 horas antes de que Marina desapareciera. Le dio al play. La imagen era caótica. La cámara cayendo, captando ángulos extraños, sonido ahogado. Luego la voz del padre. «Laura, ¿dónde está tu hermana?» La propia voz de Laura con 12 años llorando. «No lo sé, papá, estaba aquí. La puerta está cerrada, te juro que la cerré». Más voces. Confusión. Sirenas a lo lejos. La grabación se cortó. Laura sintió que el mundo se le venía encima. Ella había cerrado la puerta. Estaba absolutamente segura en esa grabación. Entonces, ¿cómo salió Marina? ¿Cómo se vino todo abajo? Había un tercer archivo. No tuvo el valor de abrirlo. Todavía no. Lo guardó todo y volvió al salón con las piernas temblorosas. Javier la esperaba con 2 vasos de agua. «Tienes una cara malísima. ¿Quieres que llame a alguien?» «No, solo necesito aguantar esto, solo 2 horas más». Pero Laura acababa de descubrir algo que lo cambiaba todo. No había dejado la puerta abierta, al menos no en ese momento. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Quién abrió la puerta? ¿O salió Marina por otro sitio? Y lo más importante, ¿por qué Pilar le había dejado creer durante 20 años que había sido culpa suya? La rabia empezó a crecer, lenta, caliente, quemando la culpa como ácido. La ceremonia se reanudó. Llamaban a los alumnos por su nombre. Aplausos, fotos. Laura intentaba prestar atención, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en Marina, en la niña alegre que adoraba saltar a la comba, que quería ser bailarina, que hacía reír a Laura con imitaciones ridículas de los profesores. Marina merecía justicia, merecía la verdad. 5 graduados antes de Laura, el doctor Reyes subió al escenario para un discurso especial.
La medicina es un viaje de conocimiento y compasión, comenzó, pero también es un viaje de verdad. Necesitamos tener el valor de afrontar verdades difíciles sobre nuestros pacientes, sobre nosotros mismos, sobre nuestro pasado. Miró directamente a Laura al decir esto. No fue una coincidencia, estaba segura. 3 graduados antes que ella, Pilar volvió a aparecer. Esta vez no estaba sola. Llevaba un portátil y un proyector pequeño. La profesora Moreno la vio primero e hizo una seña al doctor Reyes. Él bajó corriendo del escenario, intentando interceptarla. Pero Pilar fue más rápida. «Todos tenéis que saber la verdad», gritó, con la voz resonando por el salón, «sobre la chica que está a punto de graduarse, sobre lo que hizo». Los guardias de seguridad se acercaron. Sus compañeros lo grabaron todo. Laura se quedó paralizada en su silla. Javier intentó levantarse, pero ella lo detuvo. Algo en ella cambió en ese momento. La culpa de 20 años empezó a transformarse en algo diferente. Rabia, determinación, necesidad de verdad, costara lo que costara. «Déjala», susurró Laura, «déjala hablar. Quiero saber qué tiene que decir». El doctor Reyes consiguió llegar hasta Pilar. «Por favor, Pilar, aquí no, así no. Tú siempre lo supiste, Alejandro. Siempre lo supiste y nunca hiciste nada. Tú estabas allí ese día. Tú lo viste». El salón estalló en murmullos. Todas las miradas se alternaban entre Pilar, el doctor Reyes y Laura. Los teléfonos grababan, las redes sociales transmitían en directo. El momento se estaba haciendo viral en tiempo real. El doctor Reyes respiró hondo. Su voz salió baja, pero el micrófono la captó. «Tiene razón, yo estaba allí, y por eso se lo estoy suplicando. No haga esto aquí, por el bien de todos, por la memoria de Marina. La memoria de Marina merece justicia, merece la verdad. No es lo mismo». Esa frase congeló a Pilar. Miró el pendrive que tenía en las manos, a Laura, de vuelta al doctor Reyes. Las lágrimas corrían por su rostro. 20 años cargando con esto sola. No sola, yo también he cargado con ello. Pero eso no significa que destruir a Laura vaya a solucionar nada. Laura no aguantó más. Se levantó de su silla, subió los escalones laterales del escenario y se dirigió directamente al micrófono. Su voz salió firme, clara, sin miedo. «Mamá, doctor Reyes, todos los aquí presentes, ¿quieren la verdad? Yo también. He pasado 20 años creyendo que maté a mi hermana, que dejé la puerta abierta, que fui negligente, que destruí a nuestra familia. He cargado con esa culpa todos los días. Me hice médico por eso, estudié hasta desmayarme por eso, lo sacrifiqué todo por eso». Respiró hondo. 500 personas esperaban en silencio absoluto. Pero hoy, hace 3 horas, he visto una grabación que mi madre me ha ocultado durante 2 décadas y he descubierto que cerré aquella puerta. No fallé, al menos no de la forma que siempre he creído. Así que antes de graduarme, antes de recibir este título, necesito saber qué le pasó realmente a Marina. Pilar se derrumbó en sollozos. El doctor Reyes cerró los ojos, derrotado. Y Laura, por primera vez en 20 años, sintió que tenía el control. Pero lo que Laura no sabía era que el pendrive tenía más archivos y en los siguientes 40 minutos, cada revelación la acercaría más a la devastadora verdad que nadie estaba preparado para oír. El rector de la facultad pidió un receso de emergencia. Llevó a Laura, Pilar y al doctor Reyes a una sala administrativa en la parte trasera del salón de actos. Javier insistió en acompañarlos y la profesora Moreno apareció diciendo que como testigo tenía derecho a estar presente. Nadie tuvo energía para discutir. Los 6 se acomodaron en la apretada sala. Pilar sostenía el portátil como un escudo. Laura estaba rígida en su silla, con Javier a su lado. «Vamos a resolver esto civilizadamente», comenzó el rector. «Pilar, ¿qué es lo que quiere exactamente? Quiero que todos sepan la verdad.
20 años de mentiras son suficientes. Laura se inclinó hacia adelante. Entonces cuéntame qué pasó realmente. ¿Por qué me dejaste creer que fue culpa mía? Pilar miró el pendrive, luego a su hija. Cuando habló, su voz estaba cargada de un dolor antiguo. Porque era más fácil culparte a ti que aceptar la verdad. Porque yo también me culpaba. Porque tu padre me hizo prometer que nunca lo contaría. ¿Papá lo sabía? ¿De qué? El doctor Reyes intervino. Yo puedo explicarlo, pero tienen que entender el contexto completo. Javier, dijiste que perdiste a un hermano por leucemia. Eso te da perspectiva. Marina también estaba enferma, solo que nadie lo sabía todavía. Laura sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué? ¿Enferma cómo? Marina tenía una afección cardíaca congénita no diagnosticada. Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Es rara, difícil de detectar en niños sin síntomas evidentes. Podría haber vivido años sin saberlo, o podría haber tenido un evento fatal en cualquier momento, desencadenado por un estrés físico o emocional extremo. Javier cerró los ojos. Conocía la afección, Laura también, por los libros, pero oírla aplicada a su hermana era diferente. ¿Está diciendo que Marina murió por eso? ¿No porque se perdió? Se perdió, sí, pero no murió por perderse. Murió porque su corazón se paró mientras corría desesperada, intentando encontrar el camino a casa. Pilar sollozaba en silencio. Laura estaba en shock, procesándolo. 20 años cargando con la culpa de algo que no había causado. Algo que nadie podría haber previsto o evitado. Yo estaba allí, continuó el doctor Reyes. Estaba de guardia en urgencias en Barcelona aquella noche. Cuando trajeron a Marina, llevaba más de 15 minutos en parada. Intentamos reanimarla durante 40 minutos. No lo conseguimos. En la autopsia descubrimos la afección. Se lo expliqué todo a sus padres. Su padre entendió que fue una fatalidad. Su madre, Pilar, necesitaba a alguien a quien culpar, y me elegiste a mí, le dijo Laura a su madre, con voz carente de emoción. Me dejaste pensar que había matado a mi hermana. Yo no elegí, estalló Pilar. Tú misma asumiste la culpa. No parabas de decir que te habías olvidado de la puerta, que fue tu fallo. Tu padre dijo que debíamos contarte la verdad, pero yo pensé que así sería más fácil, que lo superarías. ¿Superarlo? Laura rió amargamente. Me he destrozado intentando compensarlo. Me hice médico por culpa. Estudié hasta el colapso por culpa. Nunca me he permitido ser feliz por culpa. Javier le tocó suavemente el brazo, pero no dijo nada. La profesora Moreno tomaba notas en silencio en un rincón. El rector se masajeaba las sienes. Hay más, dijo Pilar en voz baja. En el pendrive hay más cosas que tienes que ver. Cosas que tu padre grabó. Cosas que yo hice. Laura miró el dispositivo con un nuevo pavor. ¿Qué cosas? Míralo. Sola. Después decides lo que quieres hacer. La profesora Moreno habló por primera vez. Con todo el respeto, Pilar, pero ya no tiene derecho a controlar esta narrativa. Laura merece verlo, pero todos merecemos el contexto. Ha creado un espectáculo público, ahora tiene que concluirlo. Pilar apretó los labios en una fina línea. Por un largo momento, pareció que se negaría. Luego abrió el portátil e hizo clic en el tercer archivo. Esto se grabó 3 días después del funeral. Tu padre no sabía que yo sabía que estaba filmando. La pantalla mostraba el salón de la antigua casa. Una Pilar más joven, sentada en el sofá, sosteniendo una foto de Marina. Laura reconoció la escena. Ella también estaba allí, pero fuera de plano. La cámara captaba su voz de 12 años. Mamá, ha sido culpa mía, debería haberla cuidado mejor. Y entonces llegó la respuesta de Pilar, brutal y fría. Sí, lo ha sido. Has matado a tu hermana y tendrás que vivir con ello el resto de tu vida. La sala quedó en silencio absoluto. En la grabación, la Laura niña empezaba a llorar.
La cámara tembló y se apagó. En el presente, la Laura adulta estaba pálida como el papel. Javier le sujetaba la mano con fuerza. El doctor Reyes miraba a Pilar con algo cercano al asco. «Hiciste que una niña creyera que era una asesina», dijo Laura lentamente. «Una niña que ya estaba destrozada por la pérdida. Implantaste deliberadamente esa culpa. Estaba de luto, no pensaba con claridad. Eras egoísta. Preferiste destruir a tu hija viva que lidiar con tu propio dolor». Pilar no tuvo respuesta. Las lágrimas corrían, pero no despertaban simpatía. Javier rompió el silencio. «Entiendo el luto. Cuando perdí a mi hermano Lucas, mis padres se separaron. Mi madre cayó en una depresión profunda. Mi padre se hundió en el trabajo. Me quedé solo a los 15 años, básicamente. Me costó años de terapia entender que yo no era responsable de curar a Lucas, ni de curar a mis padres. Cada uno tenía su propio dolor y necesitaba procesarlo a su manera, pero nadie me culpó nunca, y eso marca la diferencia». Miró a Laura. «Te robaron la oportunidad de procesar tu dolor de forma natural. Te obligaron a cargar un peso que nunca debería haber sido tuyo. Eso no es luto. Es maltrato». La palabra flotó en el aire como humo tóxico. Maltrato. Laura nunca lo había pensado en esos términos, pero era cierto. Pilar la había maltratado emocionalmente durante 2 décadas. «¿Hay más archivos?», preguntó Laura, con la voz controlada. Pilar asintió. 3. Son grabaciones de tu padre. Hizo una especie de diario después de que Marina muriera. Hablando del dolor, de ti, de mí. Murió 6 meses después, de un infarto. Encontré estas grabaciones hace 5 años mientras limpiaba el desván. Lo vi todo, y por fin entendí lo que te había hecho. ¿Por qué esperaste otros 5 años para contármelo? Porque soy una cobarde, porque tenía miedo de tu rabia, porque era más fácil seguir fingiendo. Pero cuando vi que te estabas graduando en medicina, que ibas a cumplir el sueño que Marina nunca tuvo la oportunidad de tener, yo no pude seguir fingiendo. Merecías saberlo antes de subir a ese escenario. Así que tu plan era destruirme públicamente minutos antes de mi graduación. Mi plan era darte el pendrive ayer. Tú decidías qué hacer, pero cuando te vi hoy, tan segura, tan orgullosa, algo se rompió dentro de mí. Pensé, va a pasar toda su vida sin saber la verdad. Va a vivir en la mentira, como he vivido yo. La profesora Moreno intervino de nuevo. ¿Puedo hacer una observación? Llevo 25 años enseñando medicina. He visto a cientos de estudiantes. Laura siempre fue diferente. Hipercompetente pero autodestructiva. Perfeccionista hasta un punto patológico. Sospechaba de un trauma, pero nunca imaginé esta dimensión. Lo que usted hizo, Pilar, creó a una médico técnicamente brillante pero emocionalmente dañada. Salvará vidas. Pero, ¿a qué coste para ella misma? La pregunta quedó sin respuesta. Laura respiraba hondo, intentando procesar décadas de engaño. Javier le acariciaba la espalda en círculos lentos. El doctor Reyes finalmente habló. Yo también tengo parte de culpa en esto. Cuando vine a trabajar a esta facultad hace 3 años y vi el nombre de Laura Castillo en la lista de alumnos, supe quién era inmediatamente. Busqué su historial. Vi sus notas perfectas, su dedicación obsesiva, y reconocí las señales de alguien que intenta compensar una culpa. Debería haber hablado contigo. Debería haberte contado lo que sabía sobre Marina, pero no tuve el valor, y ahora estamos todos aquí, en este lío. Laura miró a cada persona en la sala. Todos le habían fallado de alguna manera. Su madre, la más obvia. Pero el doctor Reyes por omisión. Incluso Javier, que sabía de su trauma pero nunca presionó para obtener detalles. Todos habían mantenido una distancia conveniente de la verdad. Quiero ver los otros archivos, dijo Laura finalmente. Pero no aquí, no con vosotros. Me voy a casa, los veré sola y después decidiré qué hacer.
¿Y la graduación?, preguntó el rector. Al diablo con la graduación. He pasado 6 años trabajando por un título que creía que le debía a la memoria de Marina. Ahora descubro que Marina murió por causas naturales, que no le debo nada a nadie. Así que tengo que decidir, ¿quiero ser médico por mí o solo por la culpa? Se levantó. Javier se levantó con ella. Voy contigo. No, necesito estar sola. Laura, por favor, 20 años procesando una mentira. Necesito tiempo para procesar la verdad. Pilar le tendió el portátil. Llévalo, míralo todo, luego hablamos. No sé si querré volver a hablar contigo algún día. La frialdad en la voz de Laura hizo que Pilar retrocediera como si hubiera recibido una bofetada. Pero se lo merecía. Todos lo sabían. Laura cogió el portátil, caminó hacia la puerta, se detuvo. Doctor Reyes dijo que intentó reanimar a Marina durante 40 minutos. Eso está muy por encima del protocolo estándar. Era una niña, no podía rendirme. Gracias por intentarlo. Aunque no lo consiguiera, lo intentó. Es más de lo que mi propia madre ha hecho por mí. Laura salió. Javier esperó 30 segundos y fue tras ella. La profesora Moreno empezó a hacer preguntas técnicas sobre la afección cardíaca de Marina. Pilar se derrumbó en un llanto convulso. El rector llamó a prensa, pidiendo un comunicado oficial para aplazar las graduaciones restantes. Afuera, el salón de actos estaba en un caos controlado. Los compañeros especulaban, las familias se quejaban, las redes sociales explotaban con teorías. Laura lo ignoró todo, caminó directamente hacia el aparcamiento. Javier la alcanzó. Sé que has pedido estar sola, pero no voy a dejar que conduzcas en este estado. Dame las llaves. Laura no tenía energía para discutir. Le entregó las llaves. En el coche permanecieron en silencio durante 10 minutos. Entonces Javier habló. Cuando Lucas murió, pasé meses queriendo morir yo también. Parecía justo. Él era más joven, más inocente, mejor que yo en todos los sentidos. ¿Por qué había sobrevivido yo y él no? Hice terapia durante 3 años antes de aceptar que no hay respuesta. Las tragedias ocurren. Los niños mueren. No hay justicia cósmica. Solo azar. Laura miró por la ventanilla. Marina tenía 8 años. Quería ser bailarina. Hacía piruetas por toda la casa. Mi padre decía que algún día sería famosa. Y entonces simplemente se detuvo. Un momento estaba viva, al siguiente ya no. ¿Cómo se procesa eso? No se procesa, se aprende a vivir con el vacío. Pero Laura, tú tienes una ventaja que yo no tuve. Has descubierto que no fue culpa tuya. Yo nunca tuve una culpa que cargar. Tú sí, y ahora puedes soltar ese peso. Por fin puedes ser libre. No sé cómo ser libre, solo sé cómo ser culpable. Llegaron al apartamento de Laura. Javier insistió en subir con ella. Le preparó un té. Se sentó a su lado en el sofá. Laura abrió el portátil con manos temblorosas e hizo clic en el cuarto archivo. El rostro de su padre apareció en la pantalla. Parecía haber envejecido 10 años en pocos días. Estaba en el despacho de la antigua casa. Fecha: 1 semana después del funeral. No sé para quién estoy grabando esto, empezó. Quizás para mí mismo, quizás para mis hijas, en el futuro. Marina se ha ido. Todavía no puedo creerlo. 8 años, mi pequeña bailarina. El médico dijo que fue el corazón, una afección que nadie sabía que existía. Podría haber ocurrido en cualquier momento. Mientras dormía, en el colegio, jugando. No fue culpa de nadie. Hizo una larga pausa. Pero Pilar no lo acepta. Necesita culpar a alguien. Y ha elegido a Laura, nuestra hija viva, que también está sufriendo, que ha perdido a su hermana y mejor amiga. Intenté hablar con Pilar ayer. Le dije que tenemos que proteger a Laura, no destruirla. Me gritó que yo no entendía su dolor, que yo no había perdido lo que ella había perdido, como si Marina fuera solo suya. En el salón
Laura sujetaba la taza de té con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Javier le puso la mano sobre la suya. El padre en la grabación continuó: si alguien ve esto en el futuro, especialmente tú, Laura, que sepas, nada de lo que pasó fue culpa tuya. Eras una niña, cuidaste de tu hermana lo mejor que pudiste. La puerta estaba cerrada. Yo lo vi, lo comprobé después. Marina probablemente trepó o encontró otra forma de salir. Los niños hacen eso, exploran, se aventuran. Nadie puede vigilarlos 24 horas al día. Y aunque se pudiera, su corazón estaba marcado. Era cuestión de tiempo. Laura empezó a llorar en silencio. Javier la abrazó. En la pantalla, el padre se secaba sus propias lágrimas. Intentaré protegerte, Laura. Intentaré que Pilar lo entienda. Pero estoy cansado. Me duele el pecho constantemente. El médico dice que es estrés. Me mandó a hacer pruebas. Las haré. Lo prometo. Por ti. Porque tengo que estar aquí para asegurarme de que crezcas sabiendo que te quieren. Que no fue culpa tuya. Que mereces ser feliz. La grabación terminó. El quinto archivo empezó automáticamente. La misma habitación, 2 semanas después. El padre parecía aún peor. Pilar y yo hemos tenido otra pelea. Quiere mandar a Laura a casa de su tía. Dice que no puede mirarla sin ver a Marina. Me he negado. Laura se queda con nosotros. Pero no sé cuánto tiempo podré mantener unida a esta familia. Siento que nos estamos desmoronando. El sexto y último archivo se grabó 5 meses después del funeral. Por fin me he hecho las pruebas. El médico dice que mi corazón está afectado. Estrés, han dicho. Luto. Han sugerido terapia, medicamentos. No voy a hacer nada de eso. Estoy cansado. Marina se ha ido. Pilar me odia. Laura se está cerrando cada vez más. Se ha convertido en una niña silenciosa y asustada. Intento hablar con ella, pero no habla. Solo estudia. Dice que va a ser médico de mayor. Para salvar a la gente. Tiene 11 años y ya está planeando toda su vida, basándose en la culpa. Respiró pesadamente. Si no estoy aquí para protegerla, espero que alguien lo esté, que alguien le cuente la verdad, que alguien la ayude a entender que no fue culpa suya. Por favor, no merece cargar con esto. La pantalla se quedó en negro. Laura cerró el portátil. Durante largos minutos no dijo nada. Solo lloraba. Javier la abrazaba. Cuando por fin habló, su voz era ronca. Mi padre lo sabía. Sabía exactamente lo que me iba a pasar e intentó protegerme, pero murió antes de poder hacerlo. Te quería. Eso está claro. Y mi madre me odió. Eso también está claro. No sé si era odio. Creo que era dolor distorsionado. Pero no importa. Lo que hizo estuvo mal. Imperdonable. Laura se secó la cara. Tengo que decidir qué hacer ahora. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. Una parte de mí quiere volver allí y enfrentarme a mi madre públicamente. Enseñarles a todos estos vídeos. Exponer lo que hizo. Pero otra parte solo quiere irse. Empezar de nuevo en otro sitio. Olvidarlo todo. Javier pensó antes de responder. Ni lo uno ni lo otro. Tienes que enfrentarte, sí, pero no por venganza, por la verdad. Tu padre pidió que alguien contara la verdad. Puedes hacerlo tú, pero a tu ritmo, cuando estés preparada. Pero Laura no sabía que su madre ya estaba preparando la fase final de su plan, y en menos de 24 horas, todo el resto de la verdad sería revelado de la forma más brutal posible. Laura pasó la noche viendo las grabaciones una y otra vez. Cada vez que oía la voz de su padre, algo dentro de ella se rompía y se reconstruía a la vez. Javier se quedó con ella, silencioso, presente. A las 4 de la mañana, finalmente apagó el portátil y lo miró. Toda mi vida ha sido una mentira. Elegí medicina por culpa. Me convertí en esta persona obsesionada con la perfección por culpa. Nunca me he permitido equivocarme, relajarme, ser feliz. Todo por una culpa que nunca fue real.
Rió amargamente. ¿Sabes qué es lo más doloroso? Yo era una buena médico. Podría haber sido solo eso, pero ahora todo está contaminado. Cada vez que salve a un niño, me preguntaré, ¿lo estoy haciendo por él o por el fantasma de Marina? Javier le cogió la cara entre las manos. Escucha, puede que empezaras por las razones equivocadas, pero te has convertido en médico por las correctas. Te he visto con los pacientes, he visto tu compasión genuina, tu dedicación. No estás interpretando un papel. Realmente te importa. Eso no cambia por lo que has descubierto. Pero, ¿cómo confío en mí misma ahora? ¿Cómo sé que es real? Dándote tiempo, haciendo terapia, reconstruyendo tu identidad. No será rápido, pero puedes hacerlo. Laura quería creerlo, pero la duda la corroía como ácido. 20 años construyendo una identidad sobre cimientos falsos. ¿Cómo se reconstruye eso? A las 7 de la mañana sonó su teléfono. Era el doctor Reyes. La facultad ha decidido reprogramar tu graduación. Solo tú. Una ceremonia privada, sin invitados. Puedes venir a recoger tu título hoy a las 2 de la tarde, si quieres, sin presión. Y si no quiero, entonces esperamos. O te lo enviamos por correo. Tú decides. Laura colgó. Miró la bata blanca colgada en la silla. Símbolo de 6 años de sacrificio, de estudiar hasta que le sangraran las encías, de guardias de 30 horas, de renunciar a amistades, noviazgos, vida, todo por un trozo de papel que demostraría que había compensado la muerte de Marina. Pero Marina no murió por su culpa. Entonces, el título seguía significando algo. Voy a recogerlo, dijo finalmente. No por Marina, no por la culpa, sino porque me lo merezco. He trabajado por ello. Independientemente de las razones iniciales, me he ganado este derecho. Javier sonrió. Es un comienzo. A las 11 de la mañana, Pilar apareció en la puerta. Laura casi no abrió, pero algo en ella necesitaba oír lo que su madre tenía que decir. La dejó entrar. Javier se fue discretamente a la habitación, dándoles privacidad. Pilar parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Ojeras profundas, manos temblorosas. Cuando habló, su voz estaba rota. Lo volví a ver todo anoche, todas las grabaciones de tu padre. Hacía 5 años que no las veía. Había olvidado cómo era, cómo nos quería, cómo intentó salvarnos. Laura se cruzó de brazos. No se lo iba a poner fácil. Tu padre tenía razón en todo. Elegí destruirte porque era más fácil que enfrentarme a mi propio dolor. Eras una niña, vulnerable, dependiente de mí, y lo usé. Te convertí en el receptáculo de mi culpa, mi rabia, mi luto. Te hice cargar con lo que debería haber cargado yo sola. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste hacerme daño en lugar de protegerme? Pilar respiró hondo. Porque cuando te miraba, veía todo lo que Marina nunca sería. Cada año que cumplías, Marina seguía congelada en los 8. Cumpliste 15, ella seguía teniendo 8. Terminaste el instituto, ella seguía teniendo 8. Y con cada hito de tu vida, yo me moría por dentro recordando lo que Marina se había perdido. Entonces deberías haberme mandado lejos, no torturarme. Lo sé, pero una parte de mí no podía dejarte ir. Eras todo lo que me quedaba, y necesitaba que sufrieras porque yo estaba sufriendo. Es cruel, injustificable, monstruoso, pero es la verdad. Laura sintió náuseas. Oírlo explícitamente era peor que imaginarlo. ¿Le pediste perdón a mi padre cuando estaba en el hospital muriendo? Pilar cerró los ojos. Murió solo. Yo estaba en casa, borracha. No cogí el teléfono cuando llamaron del hospital. Cuando llegué, ya se había ido. Otra culpa que arrastro. Tienes muchas culpas, mamá. Pero en lugar de procesarlas, me las echaste a mí y destruiste 2 vidas en lugar de una. Lo sé, y no espero el perdón. Solo he venido a decirte la verdad y a entregarte esto. Pilar sacó un sobre del bolso. Dentro, documentos antiguos, informes médicos, la autopsia de Marina, el informe del doctor Reyes.
todo lo que probaba la afección cardíaca, todo lo que demostraba que no hubo negligencia, ni crimen, ni culpa, solo una tragedia médica impredecible. Guardé esto durante 20 años. Tu padre quería que lo vieras cuando fueras mayor. Yo lo escondí. Hoy te devuelvo lo que es tuyo por derecho. Laura cogió los papeles con manos temblorosas. Leer terminología médica sobre su hermana era surrealista. Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, mutación en el gen RIR2. No diagnosticable sin pruebas específicas, pronóstico impredecible. Palabras técnicas para decir, nadie podría haber salvado a Marina. Una última cosa, dijo Pilar. Me voy de tu vida, no porque me lo hayas pedido, sino porque es lo que debo hacer. Ya he hecho suficiente daño. Volveré a Barcelona, empezaré una terapia intensiva, intentaré procesar lo que he hecho. Si algún día, dentro de años, quieres hablar conmigo, allí estaré, pero no te buscaré, mereces la paz. Laura no dijo nada. Pilar asintió, entendiendo el silencio como respuesta, y se fue. Javier volvió del salón cuando oyó cerrarse la puerta. ¿Cómo estás? Vacía, agotada, aliviada, no lo sé. 2 horas después, Laura estaba en el despacho del rector de la facultad. Solo ella, el doctor Reyes y la profesora Moreno como testigos. Sin batas, sin ceremonia, sin pompa. Él le extendió el título. Laura Castillo, por méritos académicos y competencia demostrada, ha obtenido el título de médico. Enhorabuena. Laura sostuvo el papel. Pesaba menos de lo que imaginaba. O quizás era ella la que estaba más fuerte. ¿Puedo decir algo?, preguntó el doctor Reyes. Extraoficialmente, Laura asintió. Vas a ser una médico excepcional, no a pesar de lo que has pasado, sino incluyéndolo. Conoces el dolor, la pérdida, el trauma, la culpa, la redención. Eso te hace capaz de entender a los pacientes a niveles que los médicos técnicamente perfectos nunca alcanzarán. No lo desperdicies, pero tampoco dejes que te defina. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo separo? Terapia, tiempo, paciencia. Y recordando siempre, no eres la niña de 12 años que perdió a su hermana. Eres la mujer de 32 que ha sobrevivido, ha crecido y se ha convertido en médico a pesar de todas las probabilidades en su contra. La profesora Moreno añadió, y cuando dudes, recuerda que cientos de futuros pacientes están vivos porque no te rendiste, porque transformaste el dolor en un propósito. Aunque el propósito inicial estuviera distorsionado, el resultado es real. Las vidas salvadas son vidas salvadas, independientemente de la motivación. Laura dobló el título con cuidado y lo guardó en el bolso. Gracias por todo, especialmente por no abandonarme ayer. Nunca lo haríamos, dijo el doctor Reyes. Eres de las mejores que han pasado por aquí. Laura salió de la facultad con sentimientos contradictorios, alivio por saber por fin la verdad, rabia por haber sido engañada, luto por la infancia robada y un miedo aterrador al futuro incierto. ¿Quién era ella sin la culpa definiendo cada elección? Javier la esperaba en la salida. Y ahora necesito descubrir quién soy. La Laura real, no la construida sobre mentiras, y sinceramente no tengo ni idea de quién es. Entonces lo descubriremos juntos, sin prisa, un día a la vez. Aquella noche, Laura hizo algo que no hacía desde hacía 20 años. Fue al cementerio, la tumba de Marina, pequeña y blanca. Se arrodilló y tocó la fría piedra. Hola Marina, ¿cuánto tiempo? No venía porque pensaba que me odiabas, que me culpabas, pero ahora sé que no fue así. No moriste por mi culpa. Tu corazón se paró. Podría haber pasado de 1000 maneras diferentes y ninguna habría sido culpa mía, ni tuya. Simplemente pasó. Las palabras salían con dificultad, entrecortadas. Hoy me he graduado en medicina. ¿Estarías orgullosa? Espero que sí. Intentaré ser una buena médico. No para compensar tu muerte,
sino porque creo que es lo que quiero hacer. Todavía no estoy segura, pero lo descubriré. Laura se quedó allí 1 hora, hablando con su hermana muerta, diciendo cosas que había guardado durante 2 décadas, pidiendo perdón por no haber venido antes, prometiendo no dejar que la culpa controlara más su vida. Cuando se levantó, se sentía diferente, más ligera, como si le hubieran quitado un peso físico de los hombros. Javier la esperaba en el coche. ¿Todo bien? Sí, por primera vez en 20 años, creo que sí. Pero mientras Laura empezaba a procesar y a sanar, Pilar en Barcelona tomaba una decisión final. Escribía frenéticamente en el ordenador, preparando un documento, un relato completo, todo lo que pasó, las mentiras, el maltrato, las grabaciones de su difunto marido, la verdad sobre Marina, todo. Y entonces hizo clic en enviar a todos los principales portales de noticias de Madrid, con copias de las grabaciones adjuntas. Asunto del correo. Madre confiesa. Maltrato psicológico durante 20 años tras una muerte trágica. Sabía que esto destruiría cualquier posibilidad de reconciliación con Laura, pero también sabía que era la única forma de garantizar que la verdad no volviera a ser enterrada, que Laura tendría pruebas públicas, incuestionables, de lo que había pasado, que nadie podría volver a cuestionar su versión. Era lo último que Pilar podía hacer por su hija. No era redención, pero era algo. Y a la mañana siguiente, cuando Laura se despertó, descubrió que su historia se había hecho viral a nivel nacional. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar, y todas las consecuencias de 20 años de mentiras emergerían por fin bajo la luz implacable del escrutinio público. Laura se despertó con decenas de mensajes en el móvil. Javier, el doctor Reyes, la profesora Moreno, compañeros que nunca le habían hablado, todos enviando enlaces. Cuando abrió el primero, se le paró el corazón. Titular nacional. Médico recién graduada revela 2 décadas de maltrato psicológico tras la trágica muerte de su hermana. El artículo lo tenía todo. Las grabaciones del padre, el testimonio de Pilar confesando, incluso fragmentos del enfrentamiento en la graduación, filmados por alguien y filtrados. Laura leía con creciente conmoción. Su vida privada más dolorosa expuesta a millones de personas. Comentarios a miles, algunos solidarios, otros crueles. Quiere llamar la atención, todo inventado para hacerse viral. La madre obviamente tiene problemas mentales. La hija se está aprovechando de ello. Javier llegó media hora después. Entró sin llamar. La encontró sentada en el suelo del salón, con el móvil en la mano, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Ha sido ella. Mi madre lo ha expuesto todo. ¿Por qué? ¿Por qué no podía simplemente irse y dejarme en paz? Quizás pensó que era la única forma de garantizar que la verdad no volviera a ser enterrada, que tuvieras una prueba pública, incuestionable. Pero yo no quería una prueba pública, quería privacidad. Quería procesar esto a mi ritmo. Ahora todo el país está juzgando mi vida. Sonó el teléfono. Número desconocido. Laura contestó en contra de su buen juicio. Era un productor de un programa de televisión. Laura, nos encantaría tenerte en el programa mañana. 2 millones de espectadores. Tu oportunidad de contar tu versión de la historia. Colgó sin responder. Más llamadas. Periodistas, podcasters, incluso un agente literario que quería convertir su historia en un libro. Laura bloqueó todos los números desconocidos. Tengo que parar esto, dijo. Tengo que tomar el control de la narrativa. ¿Cómo? Dándoles lo que quieren. Una declaración, pero en mis términos. Laura pasó las 2 horas siguientes escribiendo. Javier leía por encima de su hombro, ofreciendo sugerencias. Cuando estuvo listo, Laura lo publicó en todas sus redes sociales. No tenía muchos seguidores, pero sabía que los medios de comunicación la estaban vigilando. Mi nombre es Laura Castillo. Soy médico recién graduada. La historia que se ha hecho viral en las últimas horas es cierta, pero incompleta.
Sí, mi madre me hizo creer durante 20 años que yo causé la muerte de mi hermana Marina. Sí, eso ha moldeado toda mi vida. Pero falta contexto. Mi madre estaba destrozada por el luto. Tomó decisiones terribles en un estado de dolor inimaginable. Eso no justifica lo que hizo, pero lo humaniza, continuó. Descubrir la verdad ha sido liberador y devastador. Liberador porque por fin sé que no fui responsable. Devastador porque significa que me hice médico por razones distorsionadas. Ahora necesito decidir quién soy sin esa culpa que me define. Y necesito hacerlo sin cámaras, sin entrevistas, sin comentarios de extraños. Pido privacidad, pido compasión. Y pido que recuerden, detrás de cada historia viral hay personas reales, con un dolor real, intentando sobrevivir. En 2 horas, la publicación tenía 100.000 compartidos. El tono de los comentarios cambió. Más solidaridad, menos juicio. Pero algunos medios de comunicación siguieron presionando. Un importante programa matinal envió un equipo a la puerta del edificio de Laura. No van a parar, dijo Javier, a no ser que des una entrevista definitiva, que cierre la historia, que deje claro que no hay nada más que decir. Laura pensó. Tenía razón. Cuanto más se negara, más la perseguirían. Pero yo elijo dónde y cómo, no un programa de televisión, no un circo mediático. El doctor Reyes llamó ofreciendo la facultad como lugar. Podemos organizar una rueda de prensa controlada. Hablas durante 20 minutos, respondes a algunas preguntas preaprobadas y ya está. Ellos tendrán el material que necesitan, tú habrás dicho lo que necesitas y todos seguirán adelante. Laura aceptó. La fijaron para el día siguiente a las 4 de la tarde en el salón de actos de la facultad, el mismo lugar donde todo había explotado. A la mañana siguiente, Pilar llamó. Laura casi no contestó, pero algo en ella necesitaba oír. He visto tu publicación. He visto que me has defendido incluso después de todo lo que he hecho. No te he defendido, he contextualizado. Hay una diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué no me has destruido públicamente? Me lo merecía. Laura respiró hondo. Porque la destrucción no cura a nadie. Me lo enseñaste de la peor manera posible. No voy a repetir tu error. Eres mejor persona de lo que yo he sido jamás. No, solo estoy cansada de cargar con la rabia. Ya he cargado con la culpa durante 2 décadas. No voy a pasar las 2 siguientes cargando con el odio. ¿Me perdonarás algún día? No lo sé. Quizás no. Pero intentaré entenderte. Y quizás eso sea suficiente. Pilar lloró al otro lado de la línea. Cuando se recuperó dijo, veré tu rueda de prensa mañana, no en persona, no te avergonzaré. Pero la veré, y quiero que sepas, estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido, a pesar de mí. O quizás por los obstáculos que te puse. No lo sé, pero estoy orgullosa. Era la primera vez en 20 años que Pilar decía eso. Laura colgó sin responder. No sabía qué sentir. Rabia, alivio, tristeza, todo mezclado en un nudo imposible de desatar. Las 4 de la tarde llegaron demasiado rápido. El salón de actos estaba abarrotado de periodistas. Cámaras por todas partes. Laura entró con Javier a su lado. La profesora Moreno y el doctor Reyes flanqueaban el escenario como una protección silenciosa. Laura se acercó al micrófono. Le temblaban las manos. La voz amenazaba con fallarle, pero empezó. Gracias por venir. Haré una breve declaración y responderé a algunas preguntas. Después, no volveré a hablar públicamente de esto. Mi historia se ha convertido en entretenimiento nacional. No fue mi elección. Pero ahora que está aquí, quiero asegurarme de que la entiendan por completo. Lo contó todo. La tarde en que murió Marina. Los 20 años de culpa. El descubrimiento del pendrive. Las grabaciones de su padre. La confesión de su madre. La afección cardíaca no diagnosticada. Cada palabra era una puñalada en heridas abiertas, pero también era catártico.
como drenar veneno de una vieja infección. La pregunta que todos se hacen es, ¿voy a denunciar a mi madre? La respuesta es no, me ha hecho un daño terrible, pero era una mujer destrozada por el luto que tomaba decisiones destructivas. Castigarla no me cura, no resucita a Marina, no me devuelve mi infancia, solo perpetúa un ciclo de dolor. Un periodista levantó la mano. Pero, ¿y la justicia? ¿No debería pagar? Está pagando, cada día, con el peso de su conciencia, con la pérdida de su hija, de mí, con el conocimiento de lo que hizo. Ese es castigo suficiente. Otra pregunta. ¿Sigue queriendo ser médico o todo se basó en una mentira? Laura hizo una pausa. Era la pregunta que se había estado haciendo a sí misma. Empecé medicina por las razones equivocadas, pero descubrí por el camino que la amo de verdad. Me encanta ayudar a los pacientes, me encanta resolver problemas de diagnóstico, me encanta ese momento en que un niño enfermo por fin sonríe. Así que sí, voy a seguir, pero ahora por mí, no por fantasmas. ¿Y su madre? ¿Se van a reconciliar? No lo sé, quizás con el tiempo, quizás nunca. Las relaciones no tienen la obligación de salvarse solo porque sean familiares. A veces la distancia es la cura. El tiempo lo dirá. Última pregunta. Intervino el doctor Reyes protegiendo a Laura de alargarse demasiado. Un periodista del fondo levantó la mano. ¿Qué les diría a las personas que están pasando por situaciones similares, que cargan con culpas por cosas que quizás no son culpa suya? Laura sonrió por primera vez. Busquen la verdad, por muy dolorosa que sea, porque vivir en la mentira es peor que enfrentarse a una realidad brutal. Y recuerden, una culpa no diagnosticada es como una enfermedad no tratada. Solo empeora con el tiempo. Busquen ayuda, hagan terapia, hablen con personas de confianza, no carguen solos con lo que no es suyo. Los aplausos resonaron en el salón. Laura bajó del escenario y salió por la puerta lateral. Javier, el doctor, Reyes y la profesora Moreno la escoltaron hasta el coche. Las cámaras intentaron seguirlos, pero los guardias de seguridad los bloquearon. En el coche, Laura finalmente respiró. Se acabó. Por fin se acabó. Todavía queda un largo camino, dijo Javier amablemente, pero lo peor ha pasado. Te quedarás conmigo durante ese camino, en cada paso, si tú quieres. Laura le cogió la mano. Por primera vez en 20 años, se permitió imaginar un futuro sin la culpa definiendo cada elección. Un futuro con una relación sana, con una carrera por las razones correctas, con paz. No sería fácil, tendría recaídas, momentos de duda, pesadillas sobre Marina, rabia resurgiendo contra Pilar. Pero por primera vez tenía herramientas para afrontarlo. Tenía la verdad como cimiento, tenía gente que la apoyaba de verdad. 3 semanas después, Laura empezó una terapia intensiva, 2 sesiones por semana, desgranando 20 años de trauma, reconstruyendo su identidad, aprendiendo a separar quién era de quién creía que debía ser. Pilar cumplió su promesa, no intentó contactar, solo envió una carta. Un mes después, yo también he empezado terapia. Por fin estoy afrontando lo que siempre he evitado. Gracias por obligarme a hacerlo y perdona por no haberlo hecho hace décadas. Cuando quieras y si quieres hablar, aquí estaré. Pero entenderé si no quieres nunca. Te quiero. Siempre te he querido. Solo que no he sabido demostrarlo de forma sana. Laura guardó la carta en un cajón. No respondió, pero tampoco la tiró. Quizás algún día. Quizás. Javier le pidió a Laura que saliera oficialmente con él 2 meses después. Ella dijo que sí. No porque lo necesitara para definirse, sino porque realmente lo quería en su vida. Era diferente, sano, basado en la elección, no en la necesidad. Y cuando Laura finalmente empezó su residencia en pediatría, 3 meses después de la turbulenta graduación, atendió a su primera paciente sola. Una niña de 8 años con fiebre alta, la misma edad que tenía Marina cuando murió.
Laura la examinó con manos firmes. Hizo las preguntas correctas. Diagnosticó una infección bacteriana tratable. Prescribió antibióticos. Y cuando la fiebre bajó 2 horas después y la niña sonrió, Laura lo supo. No estaba salvando a Marina, estaba salvando a esta niña, por ella misma, porque era lo correcto, porque amaba la medicina, porque era buena en ello. Y por primera vez en 20 años, Laura Castillo se permitió sentir un orgullo genuino. Pero la historia no termina con una victoria. Porque 6 meses después, las consecuencias a largo plazo de aquella revelación pública todavía resonaban de formas inesperadas. 6 meses después de la rueda de prensa, Laura estaba en su consulta de pediatría en el Hospital La Paz. Ya no como residente, como médico adjunto. Su propia consulta, pequeña pero funcional. Las paredes decoradas con dibujos de pacientes. Una foto enmarcada en la mesa, ella y Javier en el Parque del Retiro, sonriendo de verdad. El estetoscopio de su padre colgado en la pared, ya no guardado en un cajón de la vergüenza, sino expuesto con orgullo. La terapia continuaba, todos los martes y jueves a las 6 de la tarde. La doctora Ferrer, una psicóloga especializada en trauma, le ayudaba a desenredar 20 años de distorsiones. Algunas sesiones eran productivas, otras demasiado dolorosas para procesarlas, pero Laura siempre acudía. Hacía el trabajo. Poco a poco, reconstruía sus cimientos sobre tierra firme. Javier le había pedido matrimonio al 4.º mes. Ella le pidió tiempo, no porque no lo quisiera, sino porque necesitaba estar segura de que le decía que sí a la persona adecuada por las razones adecuadas. 2 meses después, cuando se lo volvió a pedir, ella respondió sin dudar, sí. Planearon una boda sencilla para el año siguiente. Pocos invitados, una ceremonia discreta, nada de focos. El doctor Reyes se convirtió en el mentor oficial de Laura. Almorzaban cada 15 días, discutiendo casos complejos. Él compartía décadas de experiencia. Ella aportaba una perspectiva joven y actualizada. La amistad que nació de la tragedia se transformó en una valiosa asociación profesional. Nunca más mencionó aquel día terrible en Barcelona. No hacía falta. Ambos habían hecho las paces con el pasado. La profesora Moreno publicó un artículo académico sobre el trauma y las elecciones profesionales, utilizando la historia de Laura como un caso de estudio anónimo. Laura lo leyó y autorizó su publicación. Si su dolor podía educar a futuros médicos sobre la compasión y la complejidad humana, habría valido para algo. Pilar seguía en Barcelona. Terapia 3 veces por semana. Participaba en un grupo de apoyo para padres en duelo. Empezó a hacer voluntariado en un centro de menores, intentando canalizar el amor no expresado hacia niños que lo necesitaban. Le enviaba mensajes cortos a Laura una vez al mes. He pensado en ti hoy. Espero que estés bien. Laura respondía a veces, otras no. Pero ya no había bloqueado su número. Era un progreso. Una tarde lluviosa de junio, Laura atendió a una niña de 7 años. Fiebre persistente, dolor abdominal. La madre estaba frenéticamente preocupada. Laura la examinó con calma. Ordenó pruebas, diagnosticó una apendicitis inicial. Una intervención rápida evitó complicaciones. Cuando la cirugía terminó bien, la madre abrazó a Laura llorando. «Has salvado a mi hija. No sé cómo agradecértelo». Laura sonrió. «Solo hacía mi trabajo, pero me alegro de que llegaran a tiempo». Mientras la madre volvía a la habitación de su hija, Laura se quedó en el pasillo procesándolo. Aquel momento, aquella gratitud, aquella vida salvada, no tenía nada que ver con Marina. Tenía que ver con la medicina, con la competencia, con estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Por fin lo entendía. Podía honrar la memoria de Marina sin que su muerte la definiera. Podía ser una buena médico sin llevar la culpa como combustible. Las dos cosas podían coexistir por separado.
Aquella noche, Laura hizo algo que no había hecho en años. Le escribió una carta a Marina, no en papel, en el móvil, pero puso en palabras todo lo que sentía. Marina, ahora tendrías 30 años. ¿Serías la bailarina famosa que soñabas? ¿O habrías cambiado de idea y te habrías convertido en otra cosa? Nunca lo sabré. Y he aprendido que está bien no saberlo. Exististe. Te quisieron. Dejaste una huella. Tu muerte no fue culpa de nadie. Fue una tragedia médica y por fin he hecho las paces con ello. Todavía te echo de menos. Siempre te echaré de menos. Pero ya no dejo que esa ausencia me destruya. Espero que estés donde estés orgullosa de mí, no por la medicina, sino por haber sobrevivido, por haber encontrado la verdad, por haber elegido la vida en lugar de la culpa. Te quiero, siempre te querré, pero ahora puedo quererte a ti y querer también mi vida, las dos cosas juntas. Laura nunca envió la carta. No hacía falta. Escribirla había sido suficiente. Un año después de aquella turbulenta graduación, la facultad organizó una nueva ceremonia. Invitaron a Laura a ser la oradora. Ella aceptó. Subió al mismo escenario donde todo había explotado, pero esta vez, con el control total. Cuando subí a este escenario el año pasado, comenzó. Pensé que estaba aquí por deber, por compensación, por culpa. Descubrí que estaba equivocada. Pero también descubrí algo más importante. Incluso empezando por la razón equivocada, podemos encontrar un propósito verdadero en el camino. Así que a los graduados de hoy, no importa tanto por qué eligieron la medicina. Importa en quiénes se convertirán practicándola. Sean compasivos, sean humildes y recuerden siempre, detrás de cada paciente hay una historia compleja que quizás nunca conozcan por completo. Respétenla. Los aplausos fueron genuinos, cálidos. Laura bajó y encontró a Javier esperándola con flores. A su lado, inesperadamente, estaba Pilar. Se cruzaron una larga mirada. Entonces Pilar abrió los brazos. Laura dudó solo un segundo antes de aceptar el abrazo. «Estoy orgullosa de ti», susurró Pilar. «Tu padre también lo estaría». «Lo sé», respondió Laura. Y por primera vez lo creyó de verdad. Al salir del salón de actos, Laura miró hacia atrás una última vez. Aquel lugar guardaba tanto dolor, pero también un renacimiento. No sería quien era sin todo lo que había pasado allí. Y finalmente estaba en paz con ello. La vida no siempre ofrece finales perfectamente felices, pero ofrece nuevos comienzos, ofrece elecciones, ofrece la oportunidad de reescribir las narrativas que otros nos impusieron. Laura eligió reescribir la suya, eligió ser más que un trauma, más que una culpa, más que una víctima. Eligió ser simplemente Laura, médico, prometida, hija complicada de una madre complicada, hermana de una niña que murió demasiado joven, superviviente de 2 décadas de mentiras. Todas esas cosas juntas, ninguna la definía por completo, todas contribuyendo a la complejidad que la hacía humana, real, viva. ¿Y tú? ¿Has cargado alguna vez con una culpa que después descubriste que no era tuya? ¿Has pasado años construyendo una vida sobre cimientos falsos solo para descubrir que todo lo que creías estaba mal? ¿Has tenido que reconstruir tu identidad desde cero en la edad adulta? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tus palabras pueden ser exactamente lo que otra mujer necesita oír hoy. Tu historia puede salvar a alguien del mismo camino destructivo. Nunca subestimes el poder de la verdad compartida para sanar heridas colectivas. Suscríbete al canal, deja tu like, compártelo con alguien que necesite oír que nunca es tarde para empezar de nuevo. La próxima semana, una nueva historia, cuando descubrimos que las personas en las que más confiábamos guardaban secretos que lo cambiarían todo. Recuerda, no te definen los peores momentos de tu vida. Te define cómo eliges reconstruirte después de ellos. Hasta pronto.